Bueno, entonces en esta pregunta 278, que es la que seguía de que habíamos dejado, nos dice lo siguiente. En la siguiente imagen se muestra algunas de las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Hay características que sugieren que todos los organismos vivos se originaron a partir de un ancestro en común. Ambos tipos de células comparten la presencia de ácidos nucleicos y de ribosomas. ¿Listo? A ver, denme un momento que me están escribiendo acá en el chat. Listo. Le estaba quitando falla a los compañeritos que me escribieron por allí. Bueno, entonces acá nos ponen básicamente el dibujito de las células eucariota y procariota, ¿cierto? ¿Están claras las diferencias o toca aclararlas? Creo que de estas ya hablamos al comienzo en la primera clase, pero vuelvo y les pregunto. ¿Están claras las diferencias principales Creo que sí. o alguien no las tiene claras? ¿No? ¿Seguros? Igual, bueno, ahí en la imagen nos están dando un montón de organelos celulares eh, con los cuales se puede mirar las diferencias, ¿no? Básicamente, la célula procariota son bacterias, ¿sí? Si estamos hablando del reino Monera. Eh, Son unicelulares, las procariotas no se pueden unir y formar tejidos como si lo pueden llegar a hacer las eucariotas. Y la principal diferencia es que el material genético en la eucariota está protegido por una membrana que llamamos núcleo. ¿Listo? Bien. Dice, con base en la conformación de ambos tipos de células, ¿cuál de las siguientes afirmaciones apoyaría el planteamiento del origen de los organismos a partir de un ancestro común? Recuerden que ahí estamos hablando también de evolución. De esas opciones que ustedes ven ahí, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Y por qué? ¿Alguna idea? ¿Cuál respuesta Profe, dirían yo ustedes? pienso que a Dime, lo mejor es la D, ¿por qué? porque no sé, o sea, siento que las dos tienen como ese mismo proceso, pero de pronto de formas diferentes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien De más pronto que? la B también, no ¿Por sé. qué? Porque dice que ambos tienen como, uy, ah, tienen como un tipo de capita que los protege y pues digamos en el de las procariotas está la membrana celular y en las eucariotas pues está como tal el núcleo, ¿no? Bueno, ya miramos. ¿Alguien más? Bueno, entonces miremos. Perdón, hay producción de energía en forma ATP en organelos especializados llamados mitocondrias. Ahí en la imagen, ¿cierto? Nos están diciendo que los que tienen mitocondrias son las células eucariotas.
Hay una teoría, yo no sé si ustedes la recuerdan porque sé que la vieron en algún momento, que se llama la teoría de la endosimbiosis. Recuerden que la simbiosis es cuando dos seres vivos se ayudan, entre comillas, para poder vivir y los dos se ven beneficiados, ¿sí? Casi siempre ese es el tipo de simbiosis que nosotros conocemos. Entonces, las mitocondrias se supone que eran unas bacterias, eran unas células procariotas. Y llegó una celulita más grande y se la comió. La intentó fagocitar, se llama eso. Y pues la mitocondria sobrevivió dentro de esta célula, eh, permitiéndole obtener energía a esa célula y ella también permitiendo tener nutrientes. A eso se le llama la teoría de la endosimbiosis, pero solo lo tienen las células eucariotas. ¿Listo? En todos los organismos hay una membrana que recubre el núcleo y los organelos. Bueno, acá el error es que recuerden que la célula procariota no tiene núcleo, ¿sí? Entonces, digamos que si nos dice que una membrana que recubre el núcleo y los organelos, claro, nos pueden estar hablando de la membrana celular, pero no hay núcleo. O sea, ahí el problema es que mencionan el núcleo. Entonces, las procariotas no tienen el núcleo. ¿Listo? En procariotas y eucariotas hay síntesis de lípidos de membrana en el retículo endoplasmático liso. Si bien el retículo endoplasmático liso sí hace la síntesis de lípidos, las procariotas no tienen este organelo celular. ¿Listo? Lo único que nos da a entender es que las procariotas y eucariotas tienen ADN y por tanto hay síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque tienen ribosomas. Recuerden que los ribosomas son los que se van a encargar de la síntesis de proteínas, de crear proteínas. Cuando hablamos en biología de síntesis, es de creación de estas proteínas. ¿Listo? Entonces, miren acá, las características en común que tienen acá ribosomas, y como nosotros sabemos, esto lo tenemos que saber, es dentro del núcleo de la eucariota está el ADN, en la procariota está disuelto, está ahí sueltico, y es un ADN un poco más sencillo que el que tiene la célula eucariota, ¿listo? Bien. Algo importante acá, y es que a partir de la diferencia de las células, ¿cierto? Se va a hacer la clasificación de todos los seres vivos, ¿listo? Ese proceso se le llama, o bueno, a esa ciencia se le llama taxonomía, ¿listo? ¿Cuáles son los dominios de la naturaleza, saben? Profe, ¿Dominios como reinos o...? una pregunta. Como dominios, son antes de reinos. Dime, por ahí van a preguntar. Hola, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Era Valeria o Me iba Valentina? a preguntar lo mismo que Cadena. Sí, digamos que primero va el dominio, ¿cierto? Que es lo más grande, después sigue el reino, ¿listo? Después seguiría el filum, luego la clase, luego el orden, la clase, la familia. ¿No saben cuáles son los dominios? Lo he escuchado y me acuerdo de haberlo hecho, pero la verdad no me acuerdo de cuáles son. Bueno, básicamente tenemos tres, pero se van a dividir en eucariota y procariota principalmente, o sea, a partir del tipo de célula. Sin embargo, pues en el procariota nosotros vamos a tener el dominio bacteria, ¿sí? Y los que llamamos las arqueas, que las arqueas son unos microorganismos, ¿cierto?
con células, obviamente, pero va a ser mucho más, van a ser un poco más sencillas eh, que incluso las bacterias, ¿no? Lo que nosotros más conocemos son las bacterias. Ahí hay un problema que nosotros veníamos hablando la clase pasada y es que aparecen los virus. ¿Recuerdan por qué los virus no son considerados seres vivos por muchos biólogos? O ya se les olvidó. ¿Porque no se pueden reproducir por sí solos? Muy bien. Es decir, ¿de qué carecen, mi amor? Si no se pueden reproducir por sí solos, ¿de qué crees De que...? un cuerpo para estar vivo. No, pero que no tienen para que no puedan vivir por sí solos, que sí tengan estas celulitas que vemos acá. ¿Tú qué crees? ¿Hay ADN. algo? Además del ADN, ellas sí tienen material genético. Los virus pueden tener ADN o pueden tener ARN, pero lo que no tienen es esto, ribosomas. Ribosoma. Porque los ribosomas son los que crean, o sea, recuerden que el ADN es muy importante porque es la información, son los códigos, es la información que está ahí. Por ejemplo, si yo estoy usando mi computador y la tecnología llegó a tal punto, ¿cierto? De dejarme proyectar y usar estos programas que estamos usando, es gracias a un código que se llama el código binario, ¿cierto? Y ese código se configuró para que nosotros pudiéramos usarlos, o bueno, lo configuramos para que pudiéramos usar los computadores. Con el ADN pasa lo mismo. Entonces está el genotipo, que es la información empaquetada de lo que nos está diciendo qué es lo que nosotros somos, pero los ribosomas son quienes lo hacen realidad, porque lo van a copiar y van a producir eso que está guardado en la información genética. Entonces los virus no tienen eso. Por eso a los virus les toca invadir a los demás seres vivos, a todos los seres vivos los pueden invadir los virus, para que engañándolos, ellos creen más cápsulas de virus. ¿Listo? Entonces miren la última opción de respuesta que nos está diciendo, tanto en procariotas como eucariotas hay ADN y síntesis de proteínas, o sea, creación. Ahí no podríamos meter a los virus, empezando que los virus no tienen células como tal, sino tienen es una cápsula. ¿Sí? Estos ya son células. Y eso es muy característico de un ser vivo. ¿Listo? Entonces, no olviden la diferencia entre eh, las células procariotas y eucariotas, porque es que eso va a permitir que nosotros podamos distinguir entre los diversos reinos de la naturaleza. A propósito, ¿cuáles son los reinos? Protista, hongo, vegetal y animal. A ver, protista, hongo, Y vegetal, monera. animal y moneda. Ah, bueno, bien. De esos, ¿cuál pertenece al dominio bacteriano? Monera. Muy bien. Y los otros son eucariotas. ¿Listo? Los demás que nombramos son eucariotas. Entonces, miren varias cosas allí. Y es que estas bacterias, ¿cierto? Son muy importantes porque, bueno, se distribuyen por todo el mundo. eh, y entonces van a tener ciertas ventajas evolutivas también. Ahorita ustedes me las dirán. Y cuando nosotros hablamos del reino protista, ¿cierto? El reino fungi u hongo, del reino animal y vegetal, también hay unas características específicas. Características de los protistas se dividen en dos grupos. ¿Algunos? ¿No? ¿Nada? Vamos a ver.
Miremos esta imagen momentáneamente. Bueno, aunque la imagen tiene un error evolutivo, es que ponen a los animales como la última capa de la evolución, que no es así. Pero miremos algo importante. Bueno, tenemos el ancestro en común, se supone que fueron bacterias. Nuestro ancestro evolutivo fue una bacteria que dio origen a todos los seres vivos, ¿sí? ¿Listo? Entonces pillen. Tenemos las bacterias, que son protistas, y estas dieron origen también a los eucariotas, que miren ya la complejidad que tienen. Vamos a tener un primer reino, que son los protistas, o acá salen como protoctistas, ¿cierto? Los protistas están conformados por dos tipos eh, de seres vivos, unos que se llaman los protozoos, que los vemos a este lado, y otros, ¿cierto? Que son las algas. Las algas pueden ser microalgas unicelulares, como vemos acá, que son muy importantes, ya les digo por qué, y vamos a tener pues las algas normalitas que conocemos. Hay una cuestión con las algas y es que las algas no son plantas. Sí hacen fotosíntesis, pero las algas como tal no son plantas porque no pertenecen al reino vegetal, básicamente porque todos los protistas, si bien son células eucariotas, no pueden formar tejidos diferenciados, como si lo hace el animal y el vegetal, ¿sí? O sea, dentro del reino animal y vegetal, nosotros ya vamos a ver órganos, vamos a ver tejidos diferenciados, ¿cierto? Cosa que no pasa con los otros reinos, ni con el fungi ni el protista. Pero en el caso eh, de los protistas que hacen fotosíntesis son algas, ¿listo? Y estas solo se unen, una especie de colonia de células eucariotas que se reúnen allí y pueden hacer el proceso de fotosíntesis para que puedan vivir, ¿listo? Ahora, acá dentro de estos grupos tenemos unas microalgas muy importantes que se llaman diatomeas. ¿Alguien había escuchado de las diatomeas en algún momento de su vida? No, No, profe. Bueno, resulta que estas son muy importantes porque pues le debemos la vida a las diatomeas. Les voy a mostrar, solo se pueden ver en laboratorio y están en todo el mundo. Pero nosotros decimos, casi siempre nosotros escuchamos decir, oh, es que, ¿cuál era el pulmón del mundo? ¿O cuál es? Según los medios de comunicación. ¿Cuál es el pulmón del mundo, el que nos permite respirar? Según los ¿El medios de Amazonas? el comunicación. Amazonas, los mares. El Amazonas, ¿sí o El no? Amazonas. Sí, o sea, según los medios de comunicación es el Amazonas. Pues resulta que el Amazonas, si bien ya está, bueno, acá Hernández me escribía también en el chat de Amazonas, pues resulta que el Amazonas, si bien eh, produce una gran cantidad de oxígeno, pues también va a producir una gran cantidad de dióxido de carbono. Y es un ecosistema casi clímax, aunque se ha dañado por tala de árboles, pero recuerden que yo les decía, lo que se produce dentro de un ecosistema clímax se aprovecha ahí mismo. Entonces, el Amazonas como tal no es el que nos permite la gran cantidad de oxígeno que respiramos, sino van a ser estas pequeñas microalgas llamadas diatomeas, ¿sí? Y que tienen un montón de formas, o sea, si nosotros vemos esta imagen, estos son diversas formas que pueden llegar a tener estas algas, estas microalgas. Y hay una cuestión con ellas hacen fotosíntesis, pero se acumula mucho oxígeno en ellas y llega un momento donde se llenan tanto que se mueren. Y cuando mueren, liberan ese oxígeno que produjeron. Y ese es el oxígeno que en este momento estamos respirando.
se encuentran en lagos, en todo el océano, ¿cierto? En los ríos también, pero casi siempre pues funcionan muchísimo mejor. eh, Funcionan muchísimo mejor pues en cuerpos de agua lénticos, ¿no? ¿Saben qué es un cuerpo de agua léntico, sí? Bueno, me dicen que hay un compañero en la sala de espera. No, no tengo ningún compañero en sala de espera aquí, no me aparece. No me aparece ningún compañero en sala de espera. ¿No saben qué es un cuerpo de agua léntico? No, profe. Que no Listo. se mueve mucho. Muy bien. Vamos Ay, a ¿en serio? refrescar con él. Sí, claro, mi amor. Y si no se mueve mucho, ¿cuál sería? Cuerpos de agua lénticos. Léntico. Un Lento. lago. Un lago, ¿sí o no? Cuando hablamos de los lagos, ¿cierto? De lagunas, etcétera, van a ser cuerpos de ríos lénticos. Pero si yo hablo de cuerpos de agua lóticos, van a ser pues como los ríos, ¿cierto? Principalmente los ríos que van a tener un movimiento. Acá Hernández me dice ríos y mares. Los mares también tienen corrientes de aire y se van a mover mucho, eh, sobre todo cuando hay actividad de la luna. Recuerden que la luna tiene una actividad gravitacional, ¿sí? Eh, que atrae el agua de la Tierra, pero genera las olas, ¿no? Las olas se forman es por la luna. Y eso genera también un movimiento en el agua. Ahora, esos movimientos van a permitir que se establezcan algunos seres vivos o no que tengan unas características específicas. Estas diatomeas nosotros las vamos a encontrar en cuerpos de agua lénticos, o sea, en lagos y lagunas. Claro, si uno coge una muestra de un río, seguramente uno encontrará estas, pero pues por el movimiento ellas no podrán hacer muy bien su proceso de fotosíntesis, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren que estas alguitas van a ser muy importantes, van a ser demasiado importantes. Dentro de los protozoos, pues tenemos pues varios conocidos, espero que los conozcan, eh, el paramecium y las amebas. Pues las amebas conocidas porque generan una enfermedad que se llama la amibiasis, y es que cuando nosotros no lavamos bien ciertos tipos de frutas, sobre todo, pues nos hacen cierto tipo de daño, ¿no? Nos hacen cierto tipo de daño. Y, y bueno, nos van a empezar a generar como la indigestión, la intoxicación en general. ¿Listo? Estos pequeños protozoos están en muchos, muchísimos lugares. Vamos a tener los hongos. Los hongos se caracterizan por ser descomponedores, se reproducen casi siempre por esporas y forman colonias. Pueden ser eh, mm, unicelulares, ¿sí? Eh, y pueden formar este tipo de colonias como las que se forman en la papaya, en el pan, etcétera, o el honguito que conocemos como tal. Pero a diferencia de las plantas y los animales, tampoco pueden formar órganos como tal. ¿Listo? Y ya después vendrían las plantas y los animales. Pregunta: ¿cuál es la principal diferencia entre una planta y un animal? Que las plantas hacen fotosíntesis y los animales no. O sea, ¿qué tienen las plantas que no tienen los animales? Reproductor. Un No, aparato reproductor, ¿no? ¿Cloroplasto? muy bien. Cloroplastos. O sea, los animales se caracterizan, a diferencia, bueno, los únicos que tienen cloroplastos como tal son algunas bacterias, las algas y las plantas. Esas son em, las únicas o los únicos grupos que tienen cloroplastos como tal. Pero cuando nosotros hablamos de solo animales y plantas, la diferencia es que los animales solo tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos. Las plantas tienen los dos.
tienen cloroplastos y tienen mitocondrias. ¿Listo? Bien. Obviamente, pues ya vamos a tener diferencias a gran escala, como los sistemas que tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vamos a tener algo que se llaman los sistemas de relación. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es un sistema de relación y su importancia? Creo que no, profe. Bueno, los sistemas de relación son los que nos permiten, como su nombre lo indica, relacionarnos con el entorno. Nosotros tenemos uno extremadamente desarrollado. No es el más desarrollado de los animales, hay animales que lo tienen muchísimo más desarrollado, pero nos permite eh, adaptarnos mucho mejor al entorno. ¿Saben de qué sistema estoy hablando? Ni idea. Del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, digamos, si ustedes miran, por ejemplo, a los felinos, los que tienen también perros, etcétera, cuando ellos tienen el olfato súper desarrollado, la vista, tienen bigoticos y todo esto, que les permiten percibir ciertas cosas, eso hace parte del sistema nervioso, ¿sí? Que es el sistema de relación de nosotros. En las plantas también existe un sistema de relación, pero está en toda su estructura, ¿sí? Como ellas tienen que hacer, las plantas tienen que hacer fotosíntesis, eh, tienen que estar quietas para poder producir la glucosa, para poder hacer la glucosa. Eh, a diferencia de los animales sí tienen que tener un desplazamiento por lo mismo, porque necesitan una movilidad para obtener la glucosa. Entonces, digamos que hay algunas diferencias. Entonces, su sistema de relación, su sistema de relacionarse con el mundo va a generar una serie de órganos. Por ejemplo, las algas hacen fotosíntesis, pero no tienen hojas. Las bacterias hacen fotosíntesis, pero ni siquiera tienen células eucariotas. Algunas no, no todas las bacterias. Pero en el caso de las plantas, ya se forman órganos como tal. ¿Saben cómo se llama el órgano que hace la fotosíntesis en una planta? Órgano encargado de la fotosíntesis. ¿Alguien? No. Las hojas. ¿Listo? Profe, yo lo quería decir, pero no sabía si era un órgano. Sí, ahí está bien. Las hojas son un órgano como tal, ¿listo? Ah, bueno, algo importante. ¿Cómo diferenciar un órgano, sí o no? Entonces, para comprender cómo se forma un órgano, eh, pues primero, los órganos son solo conformados por células eucariotas, pueden llegar a ser conformados. Entonces vamos a partir de lo siguiente. El origen de todo, pues sin duda alguna son los átomos, ¿no? O sea, los átomos son los que conforman la materia. Nuestro ADN está conformado de una serie de átomos muy importantes. ¿Cuál sería el átomo más importante para el ADN? No me fallen, muchachos, por favor. O sea, ¿cuál es el átomo más importante para que se conforme el ADN, que es lo que nos conforma a nosotros? ¿Ni idea? Importantísimo, muchachos, el nitrógeno. Nosotros estamos hechos a base de nitrógeno, 4 bases nitrogenadas. Y ahorita necesitamos comprenderlas bien porque es que vamos a ver cómo es que se conforma el ADN, ¿sí? Y va a ser el nitrógeno el que nos permite, a partir del nitrógeno, los ribosomas crean proteínas, es decir, lo que necesite la célula, incluso células mismas. ¿Listo? A partir de las células, esas células eucariotas se unen y forman tejidos, o sea, células del mismo tipo que se están